Muy buenas tardes, pueblo de Dios. Hoy vamos a iniciar un estudio en el cual vamos a estudiar la naturaleza de Cristo Jesús en carne y sangre como nosotros. Cuando nosotros estudiamos su santa palabra, nos enfocamos en escudriñar la Sagrada Escritura, porque así nosotros vamos estudiando y analizando, y Dios nos da ese entendimiento, esa sabiduría de entender el mensaje que Él nos transmite a través de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a estudiar Hebreo. Vamos a estudiar Hebreo en el capítulo 1, en el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando nosotros estudiamos y vemos ese gran poder del poder de Dios, y queremos analizar y ver la naturaleza de Cristo Jesús en carne y sangre como nosotros, y vemos ese gran amor de nuestro Padre Creador por nosotros, cuando envía a su Hijo en carne y sangre como nosotros, y toma la posición nuestra y se hace pecador, y Él toma esa posición para salvarnos del pecado. Y cuando nosotros estudiamos Hebreos en el capítulo 12, Hebreo en el capítulo 12, en el versículo 1, del 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestros ánimos se cansen hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Fíjate que cuando nosotros estudiamos Hebreos, vemos el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestro pecado. Él sufrió en carne propia, sintió el dolor, sufriendo por nosotros. Él sufrió nuestra pena, nuestro gran dolor lo sintió Él. Él cargó ese dolor, lo cargó Él. Y por eso que Él nos dice a nosotros que podemos ser como Él, tomando su cruz para seguirlo a Él. Y cuando yo leo 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Eso es lógico, porque si yo ando en el pecado, no puedo heredar el reino de Dios, porque me estoy alejando totalmente de Dios, ¿verdad? Pero si yo ando en la obediencia,
porque es pureza. Por eso que tenemos que andar en la obediencia como Cristo Jesús nos enseña. Ahora vamos a estudiar Mateo. Mateo en el capítulo 8, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Él mismo llevó nuestras enfermedades. Fíjate todo lo que sufrió nuestro Padre Creador, todo lo que sufrió para darnos el ejemplo a seguir, para seguir sus pasos. Y ese es el camino que Cristo Jesús nos está enseñando, en carne y sangre como nosotros, porque Él tomó nuestra posesión. Él tomó la posesión del Adán caído. Cuando Adán cae en el pecado, Él toma esa posesión para vencer al diablo en la cruz. Y por eso es que tenemos que llevar su cruz, llevar su cruz, cargarla. Y eso es lo que nos enseña Cristo Jesús a nosotros. Cargar esa cruz, cargarla y andar con Cristo Jesús. Aquí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y eso me lo está diciendo aquí en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para que todos los que le obedecen. Fíjese usted, cuando uno anda en esa obediencia, cuando nosotros obedecemos a Dios, andamos en la obediencia. Para obedecer a Dios tenemos que andar obediente a su palabra, como Él nos lo está indicando a nosotros, porque Él dice: sígame, siga mis pasos. Y para yo seguir los pasos de Cristo Jesús, tengo que ser obediente a su palabra, como me lo está diciendo Él en la Sagrada Escritura. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjate que Cristo Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. Él no se avergonzó. Todo lo contrario, Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Entonces Él es nuestro hermano mayor. Cristo Jesús es nuestro hermano mayor. Y por eso es que tenemos que amarlo y quererlo cada día más y más. Tenerlo aquí dentro de nuestro corazón. Seguir sus pasos. Seguirlo a Él. Para andar en esa obediencia de su palabra. Vamos a estudiar ahora el libro de Mateo en el capítulo 10. Versículo 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si yo niego a mi Padre Creador, ¿qué me espera? La muerte eterna, porque estoy negando a Cristo Jesús. Si yo acepto a Cristo Jesús como único Salvador,
que entregó su vida por mí. Él murió en la cruz por mí, por nuestro pecado, Él murió. Nosotros somos salvos por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el intermediario entre Dios y el hombre. Cristo Jesús es el intermediario. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, estamos glorificando al Padre Creador del cielo y la tierra. Fíjate que una de las cosas que nosotros aprendemos es esa formación. Vamos a estudiar 2 de Timoteo en el capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Llévalo, pronúncialo, llévalo a todas partes, el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que me dice este texto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, llévalo. Búscala para que muchas almas se salven y busquen el camino verdadero de la palabra de Dios. Y eso es lo que Cristo Jesús nos enseña a nosotros, a testificar el verdadero amor de su palabra. Llevar el mensaje de su pureza, de su amor. Vamos a estudiar 2 de Timoteo en el versículo, 2 de Timoteo en el primer capítulo, versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he criado, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si yo tengo fe en Dios, tengo fe en Dios. Yo amo al Señor. Lo amo. Es la formación. Por eso Dios envía a su Hijo. Lo envía con un propósito de salvarnos totalmente de la vida, de la muerte eterna. Salvarnos. Y Él nos lleva a nosotros a que nosotros nos reconciliemos con Dios en una formación de pureza, de obediencia hacia el Padre Creador. Y por eso es que Él nos enseña en este texto bíblico en el cual nosotros podemos alabar y glorificar a Dios. No nos avergoncemos de nuestro Padre Creador. Cuando nosotros amamos al Hijo, estamos amando al Padre Creador. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es la formación del poder de Dios. Vamos a estudiar 2 de Corintios. En el capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, se hizo pecador por nosotros. Y por eso Él vino en carne y sangre como nosotros, porque Él toma la posición de Adán caído. Pero en el momento que Él pecó, ya su carne se convierte en carne pecaminosa. Y eso fue lo que Cristo Jesús vino a rescatar a Adán caído. Y es cuando Él toma esa posición de la carne pecaminosa y derrota al diablo en la cruz. Él tomó esa posición nuestra, en carne y sangre como nosotros, carne pecaminosa. Y por eso es que nosotros heredamos de nuestro primero padre la carne pecaminosa. ¿Y cómo vamos a vencer al pecado? Bueno, lo vencemos en la cruz, cuando nosotros tomamos la cruz de Cristo. Tomamos la cruz de Cristo Jesús, y eso fue lo que Él nos vino a enseñar, la obediencia. Cuando nosotros andamos en la obediencia de los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, andamos en la gracia de Cristo Jesús.
porque Cristo Jesús vino a enseñarnos a obedecer la palabra de Dios, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, en la obediencia. Por eso es que el pecado entra al mundo, por la desobediencia, porque Adán y Eva desobedecen el carácter de Dios, y el carácter de Dios es la ley, es la obediencia, son los sagrados 10 mandamientos. Por eso ellos desobedecen el carácter de Dios. Y Cristo Jesús vino a rescatar al Adán caído y tomó esa posesión de Adán caído en carne y sangre como nosotros y la lleva aquí a la cruz del Calvario, y derrota al que tenía el imperio de la muerte, que era el mismísimo diablo. Lo derrotó en la cruz. Y por eso es que él aquí, en este texto, él me dice que él toma la posición nuestra. Al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo Jesús, porque a él no se le conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y él hizo justicia por nosotros. Venció al que tenía el imperio de la muerte en la cruz. Y por eso es que nosotros, llevando ese concepto como Cristo Jesús nos enseña, nos estamos fortaleciendo en su palabra. Pero tenemos que ser como Él, seguir sus pasos como Él nos lo está diciendo a nosotros. Porque es la forma en la cual Cristo Jesús nos fortalece. Con su palabra nos fortalece. Vamos a estudiar Hebreos en el capítulo 13, versículos 12 al 15. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la de porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí es la alabanza en la cual Dios, con el sacrificio de Cristo Jesús, estamos elevando el nombre de Dios Todopoderoso. Estamos elevando el verdadero amor de Dios en nosotros. Y por eso es que tenemos que nosotros seguir sus pasos, seguir su obediencia, como Cristo Jesús nos enseñó. Seguir esa obediencia, porque cuando nosotros andamos en esa obediencia, estamos alabando al Padre Creador, porque por eso Dios envió a su Hijo para tomar la posesión de Adán, para el sacrificio de lo que había de venir, porque el sufrimiento que sufrió nuestro Padre Creador, el sufrimiento, las humillaciones que sufrió por nosotros, fueron tantas las humillaciones. Y fíjese, hoy en día usted se pone a ver y analizar qué hace el pueblo de Dios. Lo busca, sigue sus pasos. No, hace todo lo contrario. Más bien se alejan de Dios. Todos los días se alejan de Él. No lo buscan. Y Él quiere que tú lo busques, que le abra ese corazón a Él. Pero no quieren buscarlo. Vamos a estudiar 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 6. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque
las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando nosotros andamos en esa obediencia, tenemos que ser perfecta, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, como Cristo Jesús nos enseñó esa obediencia. Fíjate, cuando andamos en esa obediencia, nosotros nos llenamos de amor, porque andamos en obediencia y estamos cumpliendo el mandato como lo está indicando su santa palabra. Vamos a estudiar Primera de Juan, en el capítulo 2:16. Capítulo 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjate cómo estaba el mundo hoy corrompido. Aquí me lo está confirmando Dios a través de Juan. Los deseos de la carne. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos es de la carne. Porque el deseo de la carne pecaminosa me lleva a mí al pecado, a la vanidad, a cometer adulterio, a cometer infinidad de pecados. Eso es el deseo de la carne, esa es la vanidad de la carne. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos condena el pecado. ¿Y quién nos condena? La ley de Dios. Porque es la que me señala a mí cuando yo estoy pecando. La ley de Dios a mí no me va a salvar, pero la ley de Dios lo que hace es señalarme a mí el pecado. Y por eso cuando yo voy, la ley de Dios lo que me lleva es a Cristo Jesús. Me lleva a Cristo, porque eso es lo que vino a hacer Cristo Jesús, que la ley de Dios lo lleve a Él para nuestra salvación. Pero tenemos que acudir a Cristo Jesús para nuestra salvación. Pero cuando andamos en Cristo Jesús, andamos en la verdadera obediencia, obedecerlo a Él. Si queremos ser salvos, tenemos que seguirlo a Él, seguir sus pasos, su ejemplo, su disciplina. Esa obediencia, esa fue la que Cristo Jesús nos enseñó a nosotros, a vivir como Cristo Jesús. Y por eso Cristo nos dijo: sígame, siga mis pasos. Pero al seguir sus pasos es seguir su obediencia, su palabra, para tenerla nosotros en el concepto de esa formación y de esa disciplina. Bueno, ahora vamos a estudiar Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo. ¿Y quién es Él? Cristo Jesús. Por eso que Él vino en carne y sangre como nosotros. De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjate que Cristo Jesús toma la posición de Adán caído. Él toma la carne pecaminosa de Adán, del Adán caído. Él toma esa posición. Y Él se hace pecador. Él se hace pecador. No siendo pecador, Él se hace pecador. Porque Él viene en carne y sangre como nosotros. Pero Él derrotó al diablo en la cruz. Nos libró del imperio que tenía el imperio de la muerte, que es al mismo diablo.
¿Y qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Fortalecernos en Cristo Jesús, seguir sus pasos, seguir su obediencia. Y eso fue lo que Él nos enseñó a nosotros. Ser como Él, ser obediente como Él. Ahora vamos a estudiar Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y quién es Él? Cristo Jesús. Aquí está. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que no fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, según nuestra semejanza, porque Él vino en carne y sangre como nosotros. Él tomó nuestra posición en carne pecaminosa, y Él anduvo en carne pecaminosa como nosotros, pero a Él no se le conoció pecado. No, Señor. Él se hizo pecador, no siendo pecador. Ahora vamos a estudiar Juan, en el capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuando yo ando en la obediencia de su palabra, ando en Cristo Jesús, porque como su carne y bebo su sangre. Ando en Cristo Jesús, ando en esa obediencia. Y ahí me refleja el verdadero amor en Cristo Jesús. Porque si yo amo a Dios, lo amo con toda la fuerza de mi corazón, obedezco los sagrados 10 mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Aquí Dios me está confirmando: el que come mi carne y bebe mi sangre, Él vive en mí, porque estoy obedeciendo ese amor puro de Él. Y por eso que cuando seguimos estudiando su palabra, vamos a estudiar Hebreos capítulo 7, versículo 22. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí Dios me lo está confirmando. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Y cuál es el pacto? Que ya las dos tablas de piedra, está en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí están los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ese es el nuevo pacto que está aquí para seguir sus pasos, su obediencia, para seguir obedeciendo a Cristo Jesús, para ser una nueva criatura en el amor de Dios, en el amor del Supremo. Cuando andamos en Cristo Jesús, nos convertimos en verdaderos cristianos, porque estoy obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y por eso Dios, en su infinito amor, me enseña el verdadero amor cuando yo como su carne y bebo su sangre, y estoy aquí en el concepto del amor de su palabra. Ahora vamos a estudiar Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Wow! Mire qué hermoso, ¿eh? Le quitaré ese corazón de piedra y le coloca un corazón nuevo de carne, para que sígame.
sígame cuando yo como su carne y bebo su sangre y me convierto en el verdadero amor al Padre Creador, porque estoy obedeciendo su mandato, estoy obedeciendo su santa palabra y estoy obedeciendo su verdadero amor. Por eso que cuando yo ando en Cristo Jesús, ando en la obediencia, estoy llenándome de ese gozo verdadero de su palabra, porque eso es lo que me lleva a mí, a la obediencia, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a estudiar 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Gloria a Dios. Por eso que tenemos que seguir sus pasos, su ejemplo, su obediencia. Tenemos que seguir obedeciéndolo a Él. Continuando, vamos a estudiar Gálatas capítulo 6. Y versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si yo ando en la obediencia de Cristo Jesús, en esa disciplina de amor que Él me enseñó, ese legado maravilloso que Él me enseñó, estoy sembrando para la vida eterna. Pero si yo siembro para la carne, ando en los placeres mundanos de este mundo, estoy sembrando para la muerte eterna. Por eso que Cristo Jesús nos abre el camino para ir a Él. Él abre sus manos y nos espera. Él quiere que nosotros lo sigamos, pero tenemos que tomar una decisión. Y la decisión está en ti. Si tú quieres buscar el camino verdadero de la palabra de Dios o quieres buscar el camino de la perdición. Eso está en ti. Por eso Dios nos dio el libre albedrío de tú elegir. Si quieres buscar a Dios, Él está con los brazos abiertos, esperándonos, siguiendo el camino verdadero de su palabra. Por eso que nosotros tenemos que fortalecernos cada día, crecer en esa armonía como Cristo Jesús nos enseña en su santa palabra. Ahora vamos a estudiar Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Si yo ando desobedeciendo a Dios, me espera el camino malo. Pero si yo obedezco a Dios, Dios quiere que yo siga el camino verdadero de su palabra. Y eso es lo que quiere Cristo Jesús, que nosotros sigamos sus pasos. Ahora vamos a estudiar Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¡Wow! Mire qué hermosura, ¿ven? Yo soy el pan de vida, por eso es que tenemos que comer su carne y su sangre para tener la vida eterna, para andar en esa obediencia de su palabra. Ahora vamos a estudiar Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow, mira que esto sí es bello. Mira, cuando uno estudia la palabra de Dios, bueno, uno se llena de alegría, de ver cómo las cosas de Dios son hermosas.
y uno se fortalece en su santa palabra y uno crece en ese amor verdadero de su palabra. Vamos a estudiar Filipenses capítulo 3 versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es cuando nosotros andamos en la obediencia de su palabra, obedeciendo a Cristo Jesús. Ese legado maravilloso que Cristo Jesús nos enseñó a nosotros a andar como Él. Y esa es la meta a la que Él nos enseña a nosotros. Nos enseña es andar en esa obediencia. Vamos a estudiar Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Oh, ¿no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Claro, cuando nosotros nos bautizamos en Cristo, pasamos a ser una nueva criatura para Dios. Porque el nacer de nuevo no quiere decir que yo voy a ir al vientre de mi madre. No, el nacer de nuevo es dejar todo lo viejo atrás. Y soy una nueva criatura para Dios cuando yo me bautizo en Cristo Jesús. Y por eso tenemos que andar en ese gozo de su palabra, en ese gozo de amor, como Él me lo está indicando en su santa palabra. Porque cuando nosotros andamos en esa obediencia, seguimos sus pasos, seguimos su obediencia. Y fíjate usted, algo muy importante, cómo podemos tener nosotros la mente de Cristo, andando en esa obediencia. Tener la mente y el pensamiento de Cristo Jesús, andando en la obediencia de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús no pecó. Y Él anduvo como nosotros, porque Él pudo cometer pecado, Él pudo cometer adulterio, Él pudo robar, Él pudo matar, pero Él no cometió pecado, porque a Él no se le conoció pecado, pero Él anduvo en carne pecaminosa como nosotros. Pero fíjate, ¿cómo podemos nosotros tener la mente y el pensamiento de Cristo Jesús? Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. Ahí está el éxito, la obediencia, cuando nosotros logramos tener la mente de Cristo Jesús. Cuando nosotros obedecemos a Cristo Jesús, podemos tener la mente de Cristo Jesús, obedeciendo su mandato. El éxito de un cristiano es la obediencia. El éxito de un cristiano es obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando nosotros andamos en esa obediencia, nos purificamos, nos limpiamos y el poder del Espíritu Santo limpia nuestro cuerpo y nos purifica. Y obtenemos la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo. Por eso nos formamos en Cristo y seguimos sus pasos en esa obediencia de su palabra. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a buscar a Dios de corazón. Búscalo y sigue el camino de Cristo Jesús, porque podemos alcanzar la mente y el pensamiento de Cristo Jesús cuando andamos en su obediencia. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito, busquemos a Dios de corazón. Él nos está esperando. Él abre sus brazos para que se acerquen a Él, sigan su legado, ese legado maravilloso en el cual Cristo Jesús nos enseñó, porque Él vino en carne y sangre como nosotros. Él tomó nuestra posición, Él tomó la posición de Adán y Él vence al diablo en la cruz. Al que tenía el imperio de la muerte, Cristo Jesús lo vence en la cruz y resucita al tercer día para la gloria y honra de nuestro Padre Creador. Por eso podemos tener la mente de Cristo Jesús cuando nosotros andamos en esa obediencia.
obedecer a Dios a través de los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y así nosotros hemos logrado el éxito de la formación para Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Obedeciendo los sagrados 10 mandamientos. Por eso yo los invito, sigamos adelante, fortaleciéndonos en Cristo, porque Él nos espera. Y no espere a última hora, porque los tiempos cada día anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no esperemos que la gracia se cierre. Cuando se cierre la gracia ya no hay tiempo para el perdón. Por eso estás a tiempo en este momento, buscar a Cristo Jesús. Busquémoslos, porque estás a tiempo en este momento. Bueno, pueblo de Dios, hoy el estudio que tuvimos fue muy bueno, estuvo muy bonito, estudiando su santa palabra, la naturaleza de Cristo Jesús en carne y sangre como nosotros. Bueno, hasta otra oportunidad seguiremos estudiando su santa palabra. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y Dios me los bendiga. En nombre de Dios Todopoderoso. Amén y amén.